Ángeles que traicionaron a Dios. Hay una verdad que muchos no soportan escuchar. No todos los seres del cielo se quedaron leales a Dios. Hubo ángeles que, aun viéndolo en su gloria, aun sintiendo la paz eterna, aun rodeados de luz, decidieron hacer lo impensable: traicionarlo. Y lo más sorprendente no es la rebelión en sí, es por qué lo hicieron. Porque detrás de esa decisión no hubo ignorancia, hubo ego, deseo y algo más profundo que casi nadie menciona: la capacidad de elegir, incluso en el lugar más puro. Pero, ¿qué lleva a un ángel, creado perfecto, a caer? ¿De dónde nace una sombra cuando todo es luz? Hoy lo vas a entender. Y quizá, al terminar, aprenderás algo sobre nosotros mismos también. Mucho antes de que la tierra tuviera forma, antes de que existieran montañas o mares, antes de un primer latido humano, ya había una vida que no conocía límites físicos, ni cansancio, ni muerte. Un reino que no dependía de tiempo. Un lugar donde la palabra inicio prácticamente no tenía significado. Dependía de tiempo. Un lugar donde la palabra inicio prácticamente no tenía significado. Ese lugar era el cielo. Ahí, ángeles brillaban como fuego puro, adorando a aquel que los creó. Se movían como viento, hablaban como trueno suave. Cada uno tenía propósito, identidad, autoridad asignada. Pero incluso en ese orden perfecto, algo comenzó a nacer. Algo pequeño, invisible al principio. Un pensamiento, una comparación. Un deseo que empezó como un susurro y terminó rugiendo dentro de algunos corazones celestiales. Porque donde hay libertad, puede haber amor, pero también puede haber arrogancia. Y fue ahí donde comenzó todo. En lo más alto del cielo, había un ser que no solo era poderoso, era hermoso, radiante, creado para liderar la adoración. Su luz no era como la nuestra, no era luz física. Era luz de honor, de autoridad, de propósito. Su nombre era Lucifer, portador de luz, y él sabía quién era. Sabía la influencia que tenía, sabía que muchos lo admiraban, pero un día dejó de admirar al Creador y empezó a admirarse a sí mismo. Ese es el primer paso hacia abajo. Cuando la mirada se cambia del cielo hacia el propio reflejo. La Biblia dice que la soberbia nació en su corazón. No apareció de golpe. Fue creciendo, como una chispa que nadie apaga, como un rumor que se vuelve verdad dentro de quien lo cree. Y Lucifer, en lugar de apagarla, la alimentó. Y Lucifer, en lugar de apagarla, la alimentó. Quiso no solo ser grande, quiso ser mayor. No solo reflejar la gloria, quiso recibirla. Quiso ser igual a Dios. Pero él no fue el único, porque el orgullo contagia. El deseo egoísta encuentra siempre oídos listos para escucharlo, y así como en la tierra hay quienes inspiran bondad, también hay quienes inspiran caída. Lucifer comenzó a hablar, a convencer, a plantar semillas de rebeldía en mentes puras. Muchos las rechazaron de inmediato, pero otros no. Algunos ángeles empezaron a cuestionar: ¿por qué adorarlo si nosotros también somos gloriosos? ¿Por qué obedecer si también fuimos hechos poderosos? ¿Por qué servir si podemos gobernar? Esas preguntas suenan familiares, ¿no? Porque no solo son celestiales, son humanas. Imagina ese momento. Un cielo perfecto, pero silenciosamente dividido. Sonrisas externas, dudas internas, adoración de labios, pero pensamientos rebeldes escondidos, hasta que finalmente lo oculto no pudo seguir oculto. Llegó el punto donde ya no era solo pensamiento, era decisión. Se escuchó un grito espiritual, un choque de fuerzas que ningún ser humano podría soportar ver. Ángeles fieles se alinearon con Dios. Ángeles rebeldes se alinearon con Lucifer. Y entonces, el cielo, por primera vez en su historia eterna, conoció guerra. No fue guerra como la nuestra.
No hubo espadas de metal ni sangre derramada. Era choque de poder, de luz contra oscuridad naciente, de verdad contra engaño. Era la lucha entre la humildad que se somete y el orgullo que se exalta. Y ahí apareció otro nombre que marcaría la eternidad. Miguel, un ángel guerrero, no el más hermoso, no el más admirado, pero sí el más fiel. Miguel no buscó brillar, solo defendió la verdad, y eso lo hizo más fuerte que cualquiera que buscara imponerse por ego. Lucifer gritaba poder. Miguel respondía obediencia, y el cielo mismo tembló. Pero hay algo curioso. Dios pudo destruirlos solo con un pensamiento. Pudo hacerlos desaparecer. Pudo evitarnos toda esta historia. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque la lealtad sin libertad no es amor, y la garantía sin elección no es devoción verdadera. La rebeldía de unos pocos mostró la fidelidad de muchos otros, y la justicia de Dios se reveló sin necesidad de crueldad, simplemente los expulsó, y no se halló más lugar para ellos en el cielo. Eso es lo que dice la Escritura. No se les dio espacio, ni honra, ni luz, porque la luz no combina con las tinieblas. Fueron arrojados, y el cielo quedó limpio, pero aquí viene algo que pocos entienden. Al caer, no se volvió todo oscuro de inmediato. No perdieron su poder al instante. No olvidaron quiénes eran. Lo peor que les ocurrió no fue caer, fue vivir con el peso de saber que vieron la perfección y la rechazaron. Y eso, esa conciencia eterna, esa memoria intacta del cielo perdido, es una condena más profunda que cualquier fuego. Pero Lucifer no cayó solo. Otros lo siguieron, ángeles que creyeron su discurso, seres que apostaron por su propia grandeza en lugar de aceptar la de Dios. Y su destino quedó marcado. Pero la historia no terminó ahí, porque esos ángeles caídos no desaparecieron, no quedaron inactivos, bajaron a la tierra, y aquí comenzó otra parte oscura, la lucha por las almas humanas, la seducción, la mentira, el engaño disfrazado de poder y conocimiento. Porque si algo aprendimos de ellos es esto: el mal no siempre llega rugiendo, a veces llega susurrando, a veces llega como promesa de grandeza, a veces llega como libertad que es, en realidad, esclavitud disfrazada. Pero lo más inquietante vendrá después, porque no todos los ángeles caídos se limitaron a consumir orgullo. Algunos dieron un paso aún más terrible. Descendieron, miraron a la humanidad, y quisieron mezclar lo celestial con lo terrenal. Ese fue su segundo pecado, uno que cambió la historia del mundo para siempre. Y en la siguiente parte verás quiénes fueron esos seres, qué hicieron y cómo su elección aún afecta al mundo hoy. Muchos creen que la caída de Lucifer fue el único acto de rebelión en el cielo. Pero hay más. Y esta parte de la historia es tan misteriosa que muchos intentan ignorarla, porque explica por qué el mundo es como es hoy. Después de la expulsión, el cielo quedó en paz. Pero esa calma no duraría para siempre, porque el orgullo y la ambición, una vez nacidos, no mueren solos. Se alimentan, se transforman, se buscan rutas nuevas. Así como una chispa puede causar un incendio, una sola idea puede destruir mundos. Y la idea que nació en los corazones de algunos ángeles caídos fue esta: si ya no podemos tener el cielo, entonces tomemos la tierra. La humanidad estaba apenas comenzando, simples, frágiles, inocentes, pero a los ojos del cielo éramos algo único. No éramos eternos, pero teníamos alma. No éramos divinos, pero llevábamos imagen divina. Eso despertó algo oscuro en ellos. No era amor, era obsesión, era deseo de controlar, dominar, influir, sentir poder sobre una creación más débil. Y así comenzó su descenso. No solo físico, sino moral. Algunos ángeles caídos miraron a la humanidad y la desearon. Deseaban su mundo, su cuerpo, su futuro, su destino. Se mezclaron con nosotros. Se disfrazaron de guías, maestros,
salvadores falsos. Pero lo que enseñaron no fue sabiduría, fue corrupción. Este evento quedó registrado en antiguos textos, no como leyenda, no como metáfora, sino como advertencia. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Palabras que muchos leen sin comprender su peso real, porque no habla de hombres. Habla de seres celestiales que cruzaron una línea que jamás debieron cruzar. Tomaron mujeres humanas, no por amor, no por unión espiritual, sino por deseo, puramente deseo. Y de esas uniones nació algo que no debía existir. Criaturas híbridas, mitad celestiales, mitad humanas. Seres enormes, fuertes, violentos, gigantes. Los antiguos los llamaron Nefilim. Pero no te quedes con la imagen romántica que algunos inventan. No eran héroes, no eran semidioses buenos. Eran un error, una abominación espiritual, un símbolo viviente de una rebelión que llegó demasiado lejos. Ellos traían caos, traían violencia, traían destrucción. Su presencia llenó la tierra de miedo, de guerra, de sangre, y Dios vio eso, y decidió intervenir. Pero antes del juicio, los ángeles caídos no solo tocaron cuerpos humanos, tocaron nuestra mente, nuestra cultura, nuestra historia. Enseñaron cosas que no debíamos saber. Tocaron nuestra mente, nuestra cultura, nuestra historia. Enseñaron cosas que no debíamos saber. Conocimiento que no era malo en sí mismo, pero que el corazón humano aún no podía manejar sin corromperse. Armas, hechicería, falsos secretos espirituales, manipulación, control, engaño, ritos oscuros, culto a entidades falsas. No dieron sabiduría, dieron herramientas peligrosas a sociedades que aún gateaban. Y lo hicieron para jugar a ser dioses entre nosotros. La humanidad no estaba preparada. Y ellos lo sabían. Lo hicieron para separar al hombre de su creador, para crear un mundo donde la devoción se mezclara con idolatría, donde la esperanza se manchara con temor, donde la verdad se mezclara con mentira. Ellos sabían que no podían derrotar a Dios en el cielo, pero pensaron que podían desviar a su creación en la tierra. Y durante un tiempo, parecía que lo lograron. La tierra se llenó de maldad, no solo por los gigantes que gobernaban con brutalidad, sino porque la humanidad empezó a amar la violencia, a celebrar la fuerza sobre la justicia, la arrogancia sobre la bondad, el placer sobre la verdad. La oscuridad dejó de ser visitante y se volvió habitante. Hasta que llegó el juicio. Un diluvio que arrasó con todo, dejando solo un pequeño resto para empezar de nuevo. Muchos piensan que ese juicio fue solo por humanos malos, pero en realidad fue un reinicio espiritual. Las criaturas híbridas desaparecieron. Los ángeles rebeldes fueron encerrados. La tierra respiró otra vez. Pero no todos cayeron en ese encierro. Algunos quedaron libres. Y esa libertad es la razón por la que hoy aún existe tentación. Mentira disfrazada de verdad y poder oscuro que susurra a corazones rotos. Lo que empezó en el cielo quedó sembrado en la tierra. Pero aquí hay algo que casi nadie dice. Dios no actuó por miedo. No actuó por venganza. Actuó por amor. Amor por la humanidad. Amor por su diseño. Amor por su propósito. Él no destruyó porque odiaba, sino porque quería salvar lo que aún era puro. La historia de los ángeles caídos no es solo relato oscuro. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser el corazón, aun cuando ve la luz más pura. Un recordatorio de que el orgullo puede nacer en cualquier lugar, en el cielo y también dentro de nosotros, más pura. Un recordatorio de que el orgullo puede nacer en cualquier lugar, en el cielo y también dentro de nosotros. Un recordatorio de que los dones no significan inmunidad, que tener poder no es garantía de ser fiel, y que incluso seres brillantes pueden elegir oscuridad. Si ellos cayeron, ¿qué nos hace pensar que nosotros no podríamos también?
Pero si algunos se mantuvieron fieles, eso significa que nosotros también podemos hacerlo. Porque así como hubo ángeles que eligieron traicionar, hubo otros que eligieron permanecer firmes, no porque fueran más fuertes, sino porque amaron más. Se mantuvieron humildes. Se mantuvieron agradecidos. Se mantuvieron conscientes de su origen. Ellos no pensaron yo merezco más. Pensaron yo ya tengo suficiente. Y ese pensamiento los mantuvo en luz. Eso también es para nosotros. Cada día hay una pequeña batalla dentro del corazón. Una voz dice, mereces más, exígete más, no te sometas, sube, toma, arranca. Y otra dice, agradece, confía, crece sin pisar, recibe sin robar, ama sin orgullo. La caída no empezó con un grito, empezó con un pensamiento. Y la fidelidad tampoco empieza con gritos, empieza con una decisión silenciosa. Pero todavía falta algo, porque la historia no terminó ahí. Aquellos seres que cayeron aún tienen un plan, no se rinden, saben que su tiempo se acorta, y su misión ahora es otra. Si no pueden gobernar el cielo, si no pueden dominar el mundo, entonces buscarán dominar corazones. No necesitan tronos, solo necesitan un lugar donde ocultarse, en la duda, en la envidia, en el resentimiento, en el orgullo. Esa es su guerra ahora. No batallas visibles, sino internas. Y la lucha que comenzó allá arriba, hoy se libra dentro de cada persona. Pero la historia aún tiene una fase más profunda. Una fase donde entenderás por qué los ángeles caídos temían algo. Y ese algo eres tú. En la próxima parte, vas a conocer el motivo real por el que la humanidad siempre fue su objetivo. ¿Por qué te odian? ¿Por qué te envidian? ¿Y por qué tú, aun siendo frágil, tienes algo que ellos perdieron para siempre? Lo que viene ahora cambia todo. Hay una razón profunda por la cual los ángeles caídos odian a la humanidad, una razón que no muchos entienden. No es solo rebelión, no es solo corrupción, no es solo maldad gratuita. Es envidia espiritual, no envidia de poder. Ellos ya tenían poder, no envidia de conocimiento. Ellos vieron la gloria y entendieron misterios que nosotros ni imaginamos. Lo que ellos envidian es algo que parece pequeño, pero es más valioso que todo lo que poseían, la oportunidad de ser perdonados. Ellos tuvieron gloria, perfección, cercanía absoluta con Dios. Lo vieron, lo conocieron, lo adoraron. Vivían en propósito puro. Y aún así, eligieron traicionarlo. Lo adoraron, vivían en propósito puro, y aún así, eligieron traicionarlo. Cuando cayeron, fue decisión consciente, orgullo voluntario, rebeldía clara. Por eso su condena es definitiva. Pero nosotros caemos por torpeza, por ignorancia, por dolor, por miedo, por heridas. Y aún así, tenemos algo que ellos nunca tendrán, la posibilidad de levantarnos. Y eso, para ellos, es insoportable. Piénsalo un momento. Ellos vieron la perfección y dijeron, no quiero servir. Nosotros vemos fragmentos de luz en medio de un mundo roto. Y aún así, muchos elegimos creer, amar, volver, intentar. Ellos vivieron sin límites, sin muerte, sin sufrimiento. Nosotros vivimos cansancio, lágrimas, pérdida, dudas. Y aún así podemos ser capaces de amar a Dios sin haberlo visto. Eso es inaccesible para ellos. Y donde no pueden entrar quieren destruir. Pero hay algo más. La caída de los ángeles no solo fue una guerra espiritual, fue una herida de orgullo. Porque Dios hizo algo que, para ellos, fue indignante. Dios escogió al ser humano, frágil y limitado, para reinar sobre la creación y ser parte de su plan eterno. No los eligió a ellos, nos eligió a nosotros, y eso los llenó de furia. ¿Cómo un ser hecho de polvo puede recibir un honor que un ser hecho de luz perdió? ¿Cómo alguien tan débil puede ser amado con tanta paciencia? ¿Cómo puede haber oportunidad para criaturas mortales, pero no para seres eternos? Ese misterio es lo que mueve su odio.
No se trata de destruirte solo porque sí. Se trata de destruirte porque tu existencia les recuerda lo que perdieron para siempre. Tu fe les duele. Tu arrepentimiento los humilla. Tu esperanza les provoca rabia. Porque cada vez que un ser humano cae y se levanta, cada vez que alguien perdona, aunque le duela, cada vez que un corazón roto decide seguir creyendo, el cielo brilla de una forma que ellos ya no pueden soportar ver. En cada acto de fe hay una victoria sobre la soberbia que los destruyó. Por eso atacan, no para jugar, sino para vengarse. Pero hay una verdad que muchos no saben. Ellos no nos odian solo porque Dios nos ama. Nos odian porque también podríamos llegar a estar donde ellos estuvieron. Y no quieren que nadie ocupe su lugar. La humanidad, aun siendo débil, tiene un destino eterno, y ellos lo saben. Saben que si te mantienes fiel, si sigues adelante aunque duela, si eliges el bien aun cuando nadie te ve, entonces un día podrías estar en un lugar donde ellos ya no pueden volver. Un espacio de gloria, de cercanía, de eternidad. Eso los consume. Tú eres la prueba viva de que la humildad supera al orgullo, de que el amor es más fuerte que la soberbia, de que la obediencia, aunque cueste, trae vida. Y por eso buscan romperte. Buscan que tú hagas lo mismo que ellos hicieron, que cargues tu ego como bandera, que creas que no necesitas a nadie, que te alejes de la luz por creer que puedes brillar solo, porque no necesitas ser satánico para perderte. Solo necesitas pensar que puedes vivir sin Dios. Eso fue lo que los destruyó. Y quieren que también te destruya a ti. Ahora entiendes por qué la batalla no es física. No es un monstruo apareciendo en tu cuarto. No es un demonio visible. La guerra está en pensamientos, en orgullo, en resentimiento, en heridas que no sanan, en tentaciones silenciosas, en dudas que parecen inocentes, en la voz que te dice, no eres suficiente, no vale la pena intentar, nadie te cuida, no necesitas perdonar, no necesitas cambiar, no necesitas a Dios. Ese es su idioma. No buscan hacerte pecar una vez. Buscan convertir la soberbia en tu estilo de vida. Buscan que tu corazón se cierre, que tu amor se enfríe, que tu esperanza se quiebre, que tu alma se canse. Porque cuando un corazón se endurece, deja entrar la oscuridad sin darse cuenta. Así caen muchos sin ver la caída. No con gritos, sino con silencios. No con odio abierto, sino con indiferencia. No con pecado grande, sino con pequeñas renuncias al bien. Cada día. Esa es su estrategia. Paciencia del mal. Constancia en la sombra. Pero también hay algo más fuerte. Hay ángeles que nunca traicionaron. Seres de luz que no se rindieron. Que vieron la caída de otros. Y aún así, permanecieron. No fueron perfectos, porque eran incapaces de caer. Fueron fieles porque eligieron no hacerlo. Ellos también ven tu lucha. Y aunque no los veas, están cerca del que busca la verdad, cerca del que se levanta, cerca del que llora en silencio, cerca del que intenta aunque nadie lo reconozca. Porque así como hay rebelión en lo invisible, también hay fidelidad en lo invisible. Y no estás solo en esta historia. Pero aún falta una verdad más, una que pocos dicen, una que completa este cuadro. Los ángeles caídos no tienen miedo del infierno, no temen el castigo. Ellos temen el plan final de Dios para el ser humano, porque cuando entiendas quién puedes llegar a ser, cuando despiertes tu propósito espiritual, cuando descubras el valor que Dios puso en ti, ser, cuando despiertes tu propósito espiritual, cuando descubras el valor que Dios puso en ti, entonces no habrá mentira que pueda detenerte, y ellos lo saben. Por eso te atacan antes de que despiertes, antes de que creas, antes de que cambies, antes de que te transformes. Porque un ser humano que entiende su origen y su destino es más peligroso para la oscuridad que cualquier espada celestial. Y por eso esta historia no está aquí para asustarte, sino para abrir los ojos, no para meterte miedo, sino para darte perspectiva.
no para hablar de demonios, sino para recordarte tu valor. Lo que está en juego no es tu vida aquí solamente, es tu eternidad, tu propósito, tu destino, y hay fuerzas que quieren robártelo, pero también hay luz lista para defenderlo contigo. También hay luz lista para defenderlo contigo. La caída de los ángeles no fue el final, fue el inicio de un conflicto donde tú eres parte del desenlace. Y en el próximo capítulo entenderás el desenlace final y por qué, aunque la guerra siga, el resultado ya está escrito. Ya conociste el origen de la rebelión, ya entendiste qué los motivó, ya viste cómo su envidia y orgullo los llevaron a buscar destruir lo que Dios ama. Pero ahora queda la parte que muchos ignoran, el final de esta historia. No un final basado en miedo, no un final de oscuridad triunfando, un final donde queda claro que aunque la batalla es real, la victoria ya está escrita. Y para entenderlo, tenemos que empezar con algo que parece simple, pero es inmenso. Dios no improvisa. Él no reaccionó sorprendido por la rebelión. No dijo, ¿cómo pasó esto? No perdió control un segundo. El mal no apareció como una amenaza inesperada. La caída de los ángeles no fue una grieta en el plan, fue una parte del escenario donde la libertad podía demostrar su poder verdadero. Porque sin opción de caer, la fidelidad no sería elección, sería programación. Sin posibilidad de rebelión, la obediencia no sería amor, sería obligación. El mal apareció no porque Dios falló, sino porque Él dio libertad real. Y esa libertad, aunque permitió la rebelión de algunos, también permite la fidelidad de muchos. Eso es lo que el enemigo no pudo soportar. Él tuvo libertad y eligió orgullo. El ser humano tiene libertad y puede elegir amor. Y ahí está la diferencia. Desde el momento en que los ángeles cayeron, su destino quedó marcado. No porque Dios quiera castigar simplemente, sino porque justicia sin consecuencia no es justicia, es burla. Pero ojo con esto, ellos no aceptan su condena. No están resignados, no están tranquilos, no están en descanso esperando juicio. Están furiosos, desesperados, en guerra. ¿Por qué? Porque saben algo que muchos humanos olvidan. El tiempo es corto, no eterno, no infinito, corto. Y cada día, cada hora, cada segundo que pasa, acerca el momento donde no podrán influir más, donde no podrán engañar más, donde no podrán destruir más. Por eso no descansan, por eso odian tanto, por eso atacan con tanta astucia. No quieren compañía en el castigo, quieren trofeos de destrucción. Quieren demostrar que la humanidad no merece el amor que reciben. Pero hay algo que ellos nunca pueden romper. El amor de Dios es más fuerte que su odio, y ese amor pelea por ti. Ahora mira esta escena, en el cielo, un trono firme, no temblando, no inseguro, no preocupado, rodeado de seres fieles, ángeles que nunca traicionaron, adorando no por obligación, sino por convicción, y abajo, en el mundo, seres humanos luchando, algunos cayendo, otros levantándose, corazones rotos que se sanan, almas cansadas que siguen adelante, gente que encuentra luz en medio del dolor, personas comunes derrotando tentaciones invisibles con decisiones pequeñas. Eso es gloria, eso es reino, eso es lo que los ángeles caídos no pueden soportar. Es con decisiones pequeñas. Eso es gloria, eso es reino, eso es lo que los ángeles caídos no pueden soportar, porque cada alma que elige el bien en medio de la lucha es una derrota para ellos. Cada perdón que nace de un corazón herido, cada oración hecha desde la duda, cada lágrima ofrecida en fe, cada acto de amor en un mundo roto, es luz que ellos quisieran apagar, pero no pueden, porque esa luz no nace de ti, nace dentro de ti, pero viene de arriba. Ahora llegamos al final profético. Un día, y llegará, ya no habrá más sombra, ni duda, ni orgullo disfrazado, ni tentación disfrazada de libertad.
Un día, el orgullo será silenciado para siempre. La mentira tendrá boca, pero no voz, y el engañador ya no podrá hablar. Ese día, lo visible y lo invisible serán uno, y todos verán lo que hoy solo algunos creen. Los fieles serán levantados, los humildes serán honrados, los que lucharon en silencio serán celebrados, los que cayeron y se levantaron 1000 veces serán coronados, y los que eligieron la oscuridad no tendrán espacio donde esconderse, no porque Dios quiera destruir, sino porque la luz no deja lugar para esconder tinieblas. Ese será el final para ellos, un final sin gloria, sin trono, sin poder, sin voz. Y ese será el inicio para ti, un inicio eterno, una vida donde ya no habrá dolor, ni guerra interna, ni dudas, ni lágrimas usadas para sobrevivir. No porque seas perfecto ahora, sino porque elegiste la luz aun siendo imperfecto. Eso es lo que destruye al orgullo del enemigo. No tu fuerza, sino tu humildad. No tu brillo natural, sino tu capacidad de buscar la luz aunque estés roto. Eso es más poderoso que cualquier espada. Pero espera, todo esto no es solo historia antigua o profecía futura. Es presente. Hoy estás en medio de esa historia. Cada decisión importa. Cada pensamiento puede construir o derribar. Cada vez que resistes el mal, aunque sea por un segundo, el cielo lo ve. Y cada vez que caes, tienes algo que los ángeles caídos nunca tuvieron, la oportunidad de volver a levantarte. No importa tu pasado, no importa tu dolor, no importa cuántas veces fallaste. El cielo no aplaude a los que nunca caen. El cielo sostiene a los que no dejan de levantarse. Y esa es tu fuerza. No la perfección, sino la perseverancia. Los ángeles que cayeron eligieron su destino. Tú puedes elegir el tuyo. La soberbia los destruyó. La humildad te levantará. El orgullo los expulsó del cielo. El arrepentimiento puede abrirte sus puertas. La mentira los hizo débiles. La verdad te hará fuerte. Ellos vieron la gloria y la despreciaron. Tú crees sin ver. Y eso tiene un valor infinito. No temas la oscuridad. Conócela, oscuridad. Conócela, pero no le entregues tu corazón. Y si Él está contigo, ninguna sombra puede ganar. Tu historia no termina en caída. Tu historia puede terminar en gloria. Y cada paso que das hacia la luz, aunque sea pequeño, aunque sea lento, aunque sea con miedo, es un paso que la oscuridad odia. Y el cielo celebra. Sigue, siempre sigue, porque cada minuto de fidelidad golpea al orgullo que inició esta guerra. Y un día, cuando todo termine, lo entenderás. Nada de esto fue pequeño, nada de esto fue en vano. Tu alma siempre fue el tesoro más valioso en esta historia.